Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. La idea es que empecemos esta tercera sesión y última sesión de este espacio académico denominado Riesgos relacionados con las condiciones ambientales. Entonces, acá hemos traído algunos de los conceptos que ustedes están revisando en sus lecturas. La idea es que los toquemos de una manera rápida y al final abramos el espacio para escucharnos, para ver cómo vamos en el desarrollo de la asignatura. Bueno. En la primera unidad nosotros estudiamos agentes relacionados bueno, los tipos de accidentes, clasificación de agentes y etapas de trabajo. En la segunda unidad nosotros vimos los agentes de tipo físico, químico, biológico. Y en esta unidad 3 de trabajo vamos a hablar de metodologías de trabajo en higiene industrial. O sea, vamos a ver precisamente herramientas para trabajar metodologías y evaluaciones de actividades en higiene industrial. Entonces, esta tercera unidad nosotros le hemos denominado metodología de trabajo con higiene industrial. Desde las lecturas que ustedes hacen en la unidad 3, yo he tomado esos tres objetivos que buscan las lecturas, que son primero, desarrollar algunas estrategias para identificar, evaluar y controlar riesgos laborales mediante aplicación de metodologías de higiene industrial, garantizando condiciones seguras y saludables en el entorno de trabajo. Una segunda que es implementar técnicas de monitoreo, medición de agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente laboral, utilizando instrumentos y normativas vigentes para la prevención de enfermedades ocupacionales. Y la tercera que es establecer sistemas de evaluación y mejora continua en higiene industrial, aplicando metodologías de control y seguimiento que aseguren el cumplimiento de estándares de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, primero que todo, vamos a empezar hablando del proceso de evaluación. Para evaluar definitivamente necesitamos cuantificar. Y para cuantificar, hablar de cuantificación es hablar de variables. Esas variables, por ejemplo, uno mira cómo los compañeros, los colegas salubristas utilizan escalas de Likert, ¿no? Para darle valores, por ejemplo, a bueno, regular, malo, o, o si estamos midiendo con equipo decibeles, hablando de ruido, ¿cierto? O si estamos hablando de lumens, de luminosidad, o estamos hablando de temperatura o hablar de ergonomía frente a la posición correcta o inadecuada de una persona. Entonces, la idea es que siempre que hablemos de medición, estamos hablando de elementos de cuantificación. Y esta cuantificación pues se refiere a variables que afectan el entorno laboral del empleado. Segundo detalle, esas mediciones o esas variables necesitan compararse con valores establecidos según la normatividad. Si estamos hablando de luz, si estamos hablando de temperatura, si estamos hablando de gases contaminantes, de tóxicos, o si estamos hablando de posiciones ergonómicas del trabajo, de la posición como estoy sentado, cómo estoy trabajando, bueno, etcétera. Y en torno a esa comparación, pues viene el proceso de la evaluación, que es una valoración de la gravedad del posible riesgo. Entonces ahí es donde viene la priorización, gravedad tipo 1, tipo 2, tipo 3. Si es tipo 1, entonces se hace esto, si es tipo 2 esto, si es tipo 3 esto. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros como salubristas, digamos, orientamos al equipo directivo tomador de decisiones. Por eso es tan importante el proceso de evaluación. Hablar de medición, como ya lo venimos mencionando, es hablar de niveles de contaminantes y valores de los contaminantes. Es hablar del control ambiental, del análisis del entorno de trabajo. Es hablar del control biológico, de la medición de fluidos. Es de los exámenes de laboratorio a los cuales podemos someter a un trabajador para ver qué lo puede estar afectando del trabajo a él, ¿no? Es eso, o sea, son datos que nos permitan tomar decisiones a través de una comparación frente a lo que es establecido como normal. Jessica está levantando la mano, a ver, te escucho. Jessica, levantaste la mano.
Era que no podía activar el sonido. ¿Me escucha ahí? Ah, sí, ahí te escucho bien. Con respecto a lo de los exámenes médicos, ahora salió una nueva normativa donde se habla sobre los exámenes médicos, sobre qué tipo de Sí, exámenes les podemos hacer, qué tipos de exámenes no se pueden hacer. Pero entonces mi consulta es la siguiente. ¿Cómo saber cuándo se incurre en la normatividad con respecto a esos exámenes? claro. Bueno, tenemos la guía técnica 45, que es la que habla de estos exámenes, ¿cierto? Yo no soy experto en eso, pues no soy médico, ¿no? Pero ni soy experto en lo que debe evaluar un examen, ¿no? Pero generalmente lo que busca el examen es garantizar que el empleado que se va a contratar pues goce de buena salud y pueda cumplir para la labor que va a ser contratado. Y si tiene alguna dificultad o tiene algún, que digamos yo, una persistencia o alguna situación, pues el médico debe registrarla para que a futuro eso no implique una futura demanda por una posible enfermedad laboral, que es lo que suele suceder con las personas, ¿verdad? Ahora, ya dentro del trabajo, cuando tú ya estás contratado, lo que tú dices, esa normatividad hace de que los exámenes sean temporales, digamos cada 6 meses, cada año, cada 2 años, donde se esté evaluando, por ejemplo, en la sangre, cómo está digamos, cómo están los líquidos a nivel interno del trabajador, qué posición tiene él. Si es una por ejemplo, si es una secretaria, estamos hablando de cosas ergonómicas, ¿no? Entonces, frente al túnel carpiano, frente a la espalda, frente a dolores de la espalda, a cómo se para, cómo se mira, a los lentes, por ejemplo, porque los que trabajamos con computador tendemos a perder parte de la vista, pero en algunas ocasiones nosotros ya venimos con una miopía, con un astigmatismo, con una presbicia. Entonces el médico debe garantizar todo eso digamos, para asegurar la integridad de la empresa. ¿Por qué asegurar la integridad de la empresa? Porque un empleado que al final sale puede demandar cualquiera de estas situaciones y sacarle dinero a la empresa. Pero también, por otro lado, pues garantizar la integridad de la salud del trabajador. Si el trabajador empieza a sentir dolores en sus muñecas a causa del manejo de los ratones, pues entonces ya le mandan unas terapias, le mandan unos exámenes ya específicos y de acuerdo a eso miran si qué hacer o si hacen un cambio en la ergonomía de su trabajo. Entonces, para eso sirven los exámenes médicos, ¿verdad? Finalmente están orientados a garantizar la integridad, por un lado, la integridad del trabajador y por otro lado también garantizar la, la integridad de la empresa, valga la redundancia. Y cuando el trabajador finaliza su contrato, lo ideal es que se haga un examen de salud ocupacional. Si el trabajador no lo hace y al final, unos 2, 3 años después, le aparece una enfermedad, pues él no tiene cómo soportar eso porque no hizo el examen de egreso. Entonces, eso es como en términos generales el tema de los exámenes. ¿Qué evalúa el médico? Pues los médicos salubristas ocupacionales hacen unos exámenes muy completos, ¿no? Ese examen va desde la postura, de que cómo está el cuerpo, cómo está la columna, eh, si uno tiene movilidad, si uno tiene triglicéridos, qué tipo de sangre tiene, qué dificultades ha tenido, bueno, etcétera, ¿no? Ese es A la, todo un sal- historial que le abre el médico. Sí, te escucho. al- a la salida del empleo, ya pues tiene su carta de renuncia. Debemos hacer un examen también de retiro Sí, para evitar futuras demandas a la empresa. exactamente, eso es lo que sucede. Porque supongamos que esta persona alguien que trabajaba en logística y que el último examen de salud ocupacional se lo hicieron hace 6 meses. Y en esos últimos 6 meses, supongamos que él tuvo una mala posición levantando un peso y tiene una hernia discal. Y él resulta de que su contrato finaliza y se va y no le hacen examen de egreso. Ahí pueden haber dificultades por lado y lado. Es por eso que es obligatorio, antes de darle la liquidación, hacerle el examen de salud ocupacional para curarse en salud. Por un lado para la empresa y por otro lado para el trabajador. Eso es obligatorio. Listo, me quedó claro ese tema. Gracias. No, muchas gracias por la pregunta, Yesenia, porque a veces uno aquí está, hable y hable y hable y uno no sabe si lo están escuchando o no lo están escuchando, si están en otra cosa. Sí, esa es la idea. Y chévere que estemos los dos, porque como estamos los dos,
podemos charlar de eso, ¿cierto? Ese es el tema. Bueno, frente a errores de medición, por ejemplo, siguiendo con el tema del médico, es la percepción del médico. Puede ser que el médico, según su percepción y su experticia, crea que esta persona tiene, por ejemplo, si lo ve mal parado, porque a uno lo hacen desnudar, y mira que tiene una torcedura del cuerpo, diga, este tiene algún problema en la columna, pero a simple vista es muy difícil, entonces ahí puede haber un error, digamos, en la visual de él. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Mandar exámenes TACS, mandar exámenes de columna, mandar exámenes para ver cómo está el sistema nervioso central pasando por dentro de la columna, ese montón de exámenes que son para verificar que uno no tenga o tenga una hernia discal, o si esa hernia, o si es una escoliosis por posición nada más y todo eso, ¿no? Entonces, esos errores de medición pueden ser por la visual o por el equipo que está mal calibrado. Estamos hablando de medir ruido, medir sonido, medir sustancias. Todo eso es susceptible de tener en cuenta cuando se hacen mediciones. Bueno, hablar de equipos de medición, pues tú sabes la cantidad de equipos que hay de acuerdo a los laboratorios. Acá es importante hablar de elementos físicos, químicos. Por ejemplo, acá se habla, según la lectura, de muestreo atmosférico para mirar la calidad del aire en un ambiente abierto, ¿no? Pero en un ambiente interno también. Uno puede evaluar cómo está la calidad de aire que están respirando los trabajadores a nivel interno. Entonces hay unos sonómetros que permiten medir la calidad del oxígeno que está dentro de un recinto. El tema de la temperatura, por ejemplo, hoy por hoy que con cambio climático los lugares son tan de elevada temperatura, ¿cierto? Y cuáles son las condiciones propicias para que una persona trabaje de manera adecuada. Donde hay laboratorios en el tema de las radiaciones, por ejemplo, donde a uno le dicen que si está embarazada no puede pasar, ¿cierto? Y si un empleado de eso está embarazado, alguna cosa de esas es complicado. El tema de ruido, bueno, etcétera. En el tema de control biológico, pues la pandemia nos enseñó muy bien ese tema, ¿no? Mire los equipos que nos utilizaban en nosotros mismos para verificar si nosotros tenemos o no COVID. Desde unas espátulas que nos metían en la nariz para sacarnos mucosa, para mandar al laboratorio, desde el examen de sangre, desde el termómetro, ¿cierto? Son equipos que permiten verificar cómo está el cuerpo de uno, ¿no? Si la temperatura está bien, cómo está la sangre, cómo está la mucosa, cómo está la orina, cómo está la materia fecal, y todo eso va a laboratorios a estudiar a ver cómo está uno por dentro, ¿verdad? En el tema de criterios de comparación, pues por un lado lo que tú dices, hay una normatividad y esa normatividad tiene unos valores que son los que hay que revisar. Por ejemplo, si yo trabajo en una fábrica, esa fotografía es bastante diciente, ¿no? Las aguas residuales que salen de la fábrica deben tener unos mínimos de oxígeno de demanda endémica. Si esos oxígenos no están, le obligan a la fábrica a colocar unas plantas de tratamiento para que no contamine los líquidos que salen de la fábrica hacia la quebrada, por ejemplo. Por eso que los laboratorios de las corporaciones ambientales llevan esas aguas al laboratorio para medir cómo están. Ahora, si estamos hablando de un hogar, por ejemplo, en estos días yo miraba una noticia acá por donde yo me muevo, que son unos municipios que se llaman Belalcázar, se llama Risaralda, se llaman Sermacalda, Supía. No teníamos acueducto potable y hasta ahora hay un acueducto, imagínense. Y eso es complicado porque si no hay acueducto, pues hay una cantidad de vectores que causan enfermedades y parásitos en la población que ingiere estas aguas para el consumo normal, ¿verdad? En una fábrica puede pasar lo mismo, o en una empresa que no tenga un buen acceso a salubridad, a buena agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, aunque uno supondría que el agua de grifo que tienes ahí es buena, uno debería evaluar eso en laboratorio para evitar que los trabajadores de uno sufran algún incidente. Claro que es bastante exagerado, pero debería ser así, ¿no? Y minimizar mitigando con filtros, con elementos que pues permitan que esa agua sea potable. Hablar de valores límites de exposiciones de lo que estamos hablando acá. Aquí esta gráfica nos muestra, por ejemplo, la exposición a la cual un trabajador se somete a uno de estos agentes, ¿no? Si es por horas,
si es biológico, si es por minutos. Por ejemplo, en el tema de ruido, si la fábrica de al lado que produce ruido solamente funciona en horario laboral, pues esos son los momentos en que hay ruido. Bastante extraño que a la madrugada también produzcan ruido, bueno, aunque hay fábricas que funcionan 7 por 24 y trabajan toda la noche, ¿no? Por ejemplo, acá en Eje Cafetero, las costureras trabajan 7 por 24 en 3 turnos. Y entonces, si usted vive al lado de una fábrica de costura, el ruido es bastante alto. Entonces, ¿qué les obligan a esas fábricas? Colocar filtros para que ese ruido no pase, digamos, al barrio vecino aledaño, porque lastimosamente esas fábricas están dentro de un barrio, que por plan de ordenamiento territorial esas fábricas deberían estar alejadas de un barrio, ¿ves? Entonces es como el tema de los tiempos, ¿verdad? O bueno, o también hablando de los tiempos, regresándome un poquito, un hogar, una vivienda, una fábrica o lo que quieras, que esté al lado de una discoteca, por ejemplo, con los ruidos que suelen suceder un viernes por la noche, un sábado por la noche, o, o si la fábrica tiene alguna afectación por alguna empresa ganadera o por otra empresa. Eso es como lo complicado y tiene que ver con las horas a las cuales estás puesto, digamos, el evento. En el tema de la evaluación, pues hay metodologías. Esas metodologías tienen que ver, como tú decías, primero que todo, con los exámenes de salud ocupacional. Segundo, con la evaluación de los puestos de trabajo, con una caracterización buena del puesto de trabajo. Y a partir de ahí, entonces, se viene a hacer una evaluación de los posibles riesgos y de las posibles probabilidades. Y de acuerdo a eso, entonces uno ya con el equipo tomador de decisiones, llámese la gerencia, el equipo directivo, entrar a mirar qué hacer, ¿no? Aunque uno como salubrista es el que lleva las ideas, pero ellos son los que toman las decisiones. Uno simplemente las presenta y ellos deciden qué se hace frente a los planes de mitigación o qué hacer. Por ejemplo, yo le hablaba de las secretarias. Si los puestos de trabajo, las mesas son más altas que lo normal, pues les causan túnel carpiano. Entonces, tocará cortarle las patas, bajarlas o subir las sillas acondicionando el puesto de trabajo. O el monitor, hay que subirlo a una altura específica. Tú sabes de qué estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de ergonomía. O de un trabajo o de un trabajador, por ejemplo, que hace mal su proceso, hablábamos hace un rato de logístico, que tiene que alzar cajas y levantar cosas. Si él hace un mal movimiento, pues sufre una hernia. Entonces, toca mucha capacitación a esa persona para que los ejercicios y el proceso que lo haga de una manera adecuada, que utilice los cinturones y las fajas de protección, que utilice guantes, que utilice punteras, porque si le cae un peso le revienta un dedo del pie, que utilice el guante, que utilice, bueno, etcétera, ¿cierto? Y eso es, hablar de eso es hablar de capacitación. Nos toca hacer, a partir de esa evaluación, la propuesta generalmente es mucha capacitación a los compañeros. Aquí estamos hablando de acciones correctoras, mire, lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de protección, el tema de la protección colectiva en la empresa, de asegurar los puestos, de que le ponen lija en las gradas antideslizante, que el cablerío, como en esa foto, mire, lo están metiendo en canaletas. Y obviamente la capacitación es fundamental. Entre más capacitación haya, pues mucho mejor para toda la empresa y para los trabajadores. En las metodologías, aquí vienen como 3 diapositivas similares. Estas metodologías de higiene industrial, todas en todo el mundo hablan de esto, esto es algo muy japonés. Eh, sí, Jessica, contame. Discúlpeme, ya sé que ya salimos de ahí. En el caso de las capacitaciones, Sí, ¿debo solicitar algo por escrito aparte de la asistencia que conste de que ellos sí están recibiendo la información adecuada y necesaria? ¿Se redacta un documento o solo con la asistencia es suficiente? no, Jessica, yo creo que además de la asistencia, es importante que ellos expresen cómo ven la capacitación, qué aspecto les gustó, qué no les gustó y que mencionen, por ejemplo, qué quisieran en las próximas capacitaciones. Entonces, ¿yo de qué te estoy hablando? Estoy hablando de un formato que sea una evaluación, una hojita, donde no necesariamente tienes que aplicársela a todos, pero sí a unos 3 o 4, donde esa hojita es el soporte tuyo, donde dice qué tanto impacto tuvo tu capacitación, qué les gustó a ellos, qué les llamó la atención,
qué no les gustó y qué temas proponen ellos para las próximas capacitaciones. Entonces, que ellos hablen de eso. Por un lado lo pueden hablar, pero por otro lado que haya un formatico, una hojita, donde ellos escriban eso. Y eso te da una trazabilidad del impacto de tu capacitación. Entonces, no solamente la asistencia, sino tener un soporte de cuál fue el tema, qué, qué tanto impacto tuvo ese tema en ellos y qué temas quieren ellos que sean tratados en las próximas sesiones. Esa hoja es importantísima, ¿ves? Y obviamente tomar una que otra fotico para que quede en tu evidencia sobre la capacitación, porque tú vas armando una carpeta, bien sea digital o física, de tus capacitaciones, porque eso es lo que a ti te da mucho soporte frente a higiene industrial. Todo el proceso de capacitación, cuáles son las fechas, cuál es la agenda en la capacitación, cuál es el proceso, o sea, cuál es el protocolo, ¿no? ¿Quién da la bienvenida? ¿Quién hace el taller? ¿Qué ejercicio se hizo? ¿Si se les dio un refrigerio? Bueno, lo que sea. Entre más información tengas de la capacitación, muchísimo mejor. Y sí es bien importante ese formato que yo te digo, que tú te lo puedes inventar. Puede ser una hojita a manera de evaluación para que quede registrado qué fue lo que impactó de esa capacitación en ellos. Vale, ¿Sí, muchísimas Jessica? gracias. Bueno, acá ya estamos pasando a hablar de un puesto de trabajo y lo que dicen los japoneses es que esos procedimientos de trabajo o esos puestos de trabajo deben tener todos los elementos clasificados, todos los elementos ordenados y el puesto de trabajo que esté limpio. Esos tres elementos de clasificado, ordenado y limpio deben estar estandarizados y deben generar una disciplina. Esto es japonés. Esto es lo que le llaman las 5 S, es una cosa así. Mira que más adelante sigue hablando de lo mismo las lecturas. Te hablan de la planificación, te hablan del apoyo de la operación. Por ejemplo, si uno necesita una capacitación de lo que estamos hablando, de movimiento de cargas y eso, pues traer un experto que nos explique en eso. Muchas veces los profesores de educación física son muy buenos en esto, o los terapeutas ocupacionales, o los fisioterapeutas, donde no solamente sea entregarle el equipo de seguridad, sino donde se le enseña al trabajador cómo levantar un peso, cómo mover el peso, cómo manejar el equipo, cómo se deben utilizar los cascos, cómo deben utilizarse los guantes, todo eso, ¿ves? El tema de la evaluación de desempeño, esa evaluación de desempeño que muchas veces a los salubristas nos ponen a hacer los jefes, y es hartísima porque la evaluación de desempeño a muchos de los compañeros les dice si continúan o no en el trabajo. Entonces nos volvemos los malos del paseo. Entonces, esa evaluación de desempeño, la idea es que sea un diálogo entre el trabajador y uno. Entonces hay unos formatos que uno lo puede hacer o la empresa se lo facilita. Entonces, ¿hacia dónde va esa evaluación de desempeño? No solamente a los logros adquiridos por él, sino a nosotros como salubristas nos interesa lo ocupacional, o sea, el puesto de trabajo, la posición de él, si hay que hacer alguna modificación de ese puesto de trabajo. O sea, nosotros no vamos más a evaluar el desempeño de esa persona, sino es la integridad en la salud de esta persona. Y de acuerdo a eso uno puede hacer un proceso de mejoramiento. Eso muchas veces les cuesta a ellos. Por ejemplo, una secretaria que está mal sentada, mal ubicada, donde el portátil está mal puesto, donde el ratón está mal, y uno le dice, voy a hacerle una evaluación de desempeño, y pues asusta porque se me van a echar. Entonces toca entrar a hablar con esa persona y decirle, no, vamos a mirar cómo está su puesto de trabajo para mejorarlo, para que usted esté más cómoda las 8 horas de trabajo que dura usted en la oficina, ¿verdad? Ese es como el tema. En estas metodologías, pues, hay muchas metodologías. Está el análisis de riesgos. El análisis de riesgos usted lo puede hacer a través de unos formatos que existen, donde es una lista de chequeo donde te dice que hay que chequear. Eso lo tiene la ISO 14000, por ejemplo. Otro tema es la observación de seguridad. Esa observación de seguridad, por ejemplo, tú la puedes hacer con unos compañeros mismos que vayan y observen el puesto de trabajo y te digan que está bien, que está mal, como un estudio de casos, y utilizando los mismos compañeros. Entonces, no necesariamente la capacitación es que tú hables. Puede ser que te den una hora de capacitación y en esa hora de capacitación la idea es mirar cómo están los puestos de trabajo entre todos y hacer un informe, ¿ves? Eso puede ser una observación de seguridad. Una inspección planeada con algún otro salubrista amigo que quiera venir a apoyarte.
Eso también es importante. Este tema de las 5 S que te hablaba hace un ratito, que tiene que ver con eso, con que los elementos de la oficina estén clasificados, ordenados, limpios, que sea un proceso estandarizado y que esto sea una disciplina, es de la cual hablan acá las 5 S housekeeping, organización y estandarización de los espacios. Cuando se habla de stop, que es las observaciones de seguridad, la idea es observar cómo está el puesto de trabajo, levantar una sistematización de ese puesto de trabajo. Hoy en día con el celular es muy fácil, usted le toma una foto al puesto de trabajo y ya está. Y luego con esa foto usted escribe cómo está el puesto de trabajo y qué se debe corregir. El tema de la luz, el tema del piso, el tema del cableado por donde está ubicado, el tema de los cubículos de atención al público, bueno, etcétera, ¿cierto? Y ahí uno puede colocar en ese formato o en esa hoja de reporte que se debe corregir como una observación nuestra, y eso es lo que uno presenta pues cuando haya la reunión de salud ocupacional o con el equipo directivo cuando haya que tomarse decisiones frente a esto. Hacer los análisis preliminares de lo que nosotros hemos hablado, pues que son el análisis de los puestos de trabajo, ¿verdad? Lo que te decía de las 5 S, de tener organizado, ordenado, limpio, estandarizado. Tecnologías de apoyo, pues existe mucho software ahorita, hasta aplicaciones que uno puede descargar al celular que sirven para medir sonido, para medir luz, para, para analizar un puesto de trabajo inclusive, ¿no? O drones para mirar lugares ya en el campo abierto. Big Data, la misma inteligencia artificial tiene herramientas. Si tú quieres un formato, tú a la ChatGPT entras y dices, quiero un formato para hacer esto, y él te propone algo. Todo eso se puede utilizar. En integración de metodologías, pues es hablar de ISO 45000, de las OSAS 18000, de mejora continua y de una combinación de todos estos métodos. La implementación, pues hoy por hoy nuestras empresas en Colombia todas ya son conscientes de esto porque es obligatorio, la normatividad lo exige. Desde el año 94 para acá esto ya es una obligación en todas las empresas, el tema de salud ocupacional, el tema del análisis de los puestos de trabajo, el tema de los exámenes de salud ocupacional, el tema de prevenir los riesgos, el tema del uso de los elementos de protección y de la capacitación del personal para que haga bien su trabajo. ¿Y cuál es la idea? Que ese plan que uno tenga de salud ocupacional, uno lo pueda estar midiendo en el tiempo, cada 3 meses qué actividad tenemos y cómo vamos para mejorarlo de manera continua, porque ese plan de una u otra manera, pues es tiempo, esos uniformes son dinero y finalmente eso tiene un rubro importante en la empresa dedicado a la higiene industrial. ¿Cuáles son los desafíos? La resistencia al cambio, porque pues algunos empresarios, dueños de las empresas todavía no lo ven importante, a pesar de que ya saben que es obligatorio. Pero también eso está conectado con los límites presupuestales, porque implica seguridad ocupacional, implica exámenes de salud ocupacional. Un examen de salud ocupacional bajito, bajito, ahorita está por los 200.000 pesos y las empresas a veces no quieren pagar esos exámenes y son exámenes que deben hacerse cada 6 meses, cada año. Lo que hablamos hace un momento, el examen de egreso. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que el empleado antes de salir, antes de firmar su liquidación, antes de que se le pague su liquidación, tenga su examen de salud ocupacional para ver en qué condiciones egresa de la empresa, ¿no? Y lo otro que siempre nos dicen los directivos, que no hay tiempo para las capacitaciones, y resulta de que esas capacitaciones nuestros, los simulacros de emergencia, todo eso que nosotros hacemos es clave en el tema de la prevención de la seguridad de la salud. El tema de metodologías, pues todas estas metodologías están conduciendo a eso, ¿no? A menos accidentes, a mayor eficiencia, a una ventaja competitiva contra las empresas que sí lo están haciendo, y a un mejor clima laboral, porque finalmente es eso, ¿no? Que cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo, nos volvemos como los parceros, como los amigos de los compañeros, y los compañeros entienden que nuestro trabajo es garantizar la seguridad de ellos. Al principio no nos ven muy bien, pero luego nos ganamos su confianza. Ese es el tema de la seguridad en la salud del trabajo, unas normativas generales, unos requisitos legales,
una identificación de los peligros, unos estándares de salud y seguridad, unas herramientas de seguridad, una preparación y respuestas de emergencias desde los simulacros que hacemos, todo esto que se llama higiene industrial, una medicina preventiva, los comités de salud ocupacional donde nos escuchan a nosotros presentar los informes de todo lo que hacemos. Y esas metodologías pues que están orientadas a eso, a identificar peligros, a evaluar riesgos, a establecer medidas de control, a implementar medidas de control y a hacer evaluaciones de efectividad. Todo esto pues son los estándares que nos recomienda Salud e Higiene Industrial, que tiene que ver no solamente el control de ruido, sino el control de todos los temas físicos, químicos, sustancias peligrosas, el tema de la postura, el tema del movimiento. Y la aplicación de esos estándares lo que buscan es una política de cero enfermedades laborales, que es como lo ideal. Bueno, aquí hay 10 elementos que traídos de las lecturas, que son de seguridad industrial. Primero, diálogos de seguridad con los compañeros. Por eso es importante que nos asignen espacio a nosotros en la empresa para hablar con los compañeros de seguridad. Dos, reuniones de seguridad en los comités y con los compañeros. Entrenamientos de seguridad o capacitación. Inspecciones a los puestos de trabajo. Observaciones planeadas. Análisis de los puestos de trabajo. Reporte de condiciones inseguras, registro y análisis de incidentes. Recuerda que nosotros por allá en la primera sesión hablábamos de eso, que la empresa necesita tener una bitácora donde se reporte los incidentes que suceden en la empresa, cómo sucedieron, en qué fecha pasó, un dibujito, dónde sucedió, qué pasó, ¿cierto? Para entender qué es lo que está sucediendo y a futuro, a partir de esos registros, hacer mejoramiento en la empresa. Y también lo mismo, registros de análisis de accidentes. Bueno, hablar de planes de emergencia y planes de contingencia. En los planes de emergencia están incluidos los planes de contingencia. Esos planes de emergencia generalmente nosotros los tenemos por nivel 1, nivel 2, nivel 3, de acuerdo a la prioridad, de acuerdo al impacto, de acuerdo a si es una amenaza natural, de acuerdo a si es una falta de recursos. Y en estos planes de emergencia está qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cómo se ejecuta. Ese es el tema de los simulacros en caso de terremoto, en el caso de incendio, en el caso de inundación, en el caso de una sustancia química en la fábrica que por algún incidente o accidente se puede suceder. Entonces, debe existir un plan de emergencia de acuerdo a las características propias de la empresa. Y deben haber unos simulacros de cómo debe actuar uno allí. Bien. Esos planes de emergencia, pues la idea es identificar las amenazas, las probabilidades, la vulnerabilidad, calcular los riesgos, tener los escenarios de riesgos, tener la demarcación en la empresa de por dónde debe salir uno, por dónde debe entrar, cuáles son los puntos de encuentro, dónde están ubicadas las camillas, dónde están los extintores, todo el personal bien capacitado en el manejo de extintores, de camillas, de primeros auxilios. La brigada de salud ocupacional debe estar capacitada y al tanto de cómo funciona, ¿cierto? Bueno, etcétera. Ustedes saben mejor que yo todo este tema de planes de contingencia y planes de emergencia. En los elementos de capacitación, pues como lo hemos mencionado esta noche, lo importante es tener identificadas las necesidades. A partir de esas necesidades, hacer un programa de capacitación para todo el año. Y ese programa de capacitación, utilizar algunos métodos que sean eficientes, que no solo sean charlas monótonas y aburridas, sino que sean talleres prácticos donde los compañeros se muevan y, ¿cierto? En eso, pues los salubristas somos muy buenos para eso. Proporcionar retroalimentación y evaluación, lo que decíamos yo, de un formato que te registre qué gustó, qué no gustó y qué se aprendió. Y proporcionar una capacitación continua, evaluar esa capacitación de manera permanente. Conclusiones de lo que hemos hablado hoy, pues hay muchísimas, pero yo aquí he registrado 5 que son el fortalecimiento de la prevención, que es que la correcta aplicación de las metodologías de higiene industrial minimiza los riesgos laborales, promueve un entorno seguro y reduce incidencia de enfermedades. La eficiencia del monitoreo, implementación de técnicas adecuadas, permite detectar y controlar agentes físicos, químicos, garantizando condiciones óptimas de trabajo y cumplimiento normativo. La mejora continua, los sistemas de evaluación y seguimiento aseguran de manera constante estrategias de higiene industrial optimizando la seguridad y bienestar de los trabajadores.
El tema de cumplimiento normativo es aplicar metodologías de control y monitoreo, refuerza la conformidad con regulaciones vigentes, evitando sanciones y promoviendo una cultura organizacional responsable en seguridad laboral. Finalmente, lo que buscamos es reducir riesgos. La integración de estrategias de identificación, evaluación y control de riesgos laborales contribuye a la sostenibilidad empresarial y bienestar de los empleados, fomentando entornos laborales saludables. Bueno, vamos aquí a la sesión de preguntas, o más que de sesión de preguntas es de compartir. Mira que con Jessica desde que empezó hemos venido charlando. Rafael se nos unió hace unos minutos, ha escuchado algún poco. Hoy hemos hecho un barrido general del tema de higiene industrial. Y es eso, yo les quisiera contar es cómo se han sentido en esas lecturas. Yo sé que son lecturas bastante pesadísimas. Yo que soy buen lector, creo que una lectura para mí es suficiente para 2 meses. Ustedes tienen 6 lecturas, cosa que los considero. Sé que ustedes hacen una lectura rápida y lo poquito que agarran y plin, montan su trabajo y estuvo. Por eso yo les evalúo de buena manera siempre, tanto el foro como el estudio de caso, les coloco siempre 5 cosas que yo considero que son muy fuertes de lo que usted está argumentando y les detallo unos 5 detalles de forma más bien para mejorar de manera profesional. Yo les quiero preguntar cómo se han sentido con esas retroalimentaciones, cómo van, cómo ven este tema y eso pues, y escucharlos un poquito. A Yesenia ya la escuché, lo quiero escuchar a Rafael, a ver, cuéntenos. Lo escuchamos a Yesenia. Bueno, mientras Rafael conecta el micrófono, Buenas, buenas buenas. tardes, noches, sí, Rafael. Bueno, quería Lo que tú comentarle quieras que, contarnos. bueno, con respecto a la temática de hoy, los minutos que estuve, me parece interesante, partiendo, bueno, de la base de las 5S que usted explicó, una herramienta que ya he tocado antes, pero que desde el ámbito de la seguridad de salud en el trabajo como tal y más relacionada a la higiene industrial, pues no lo había visto de lleno, siempre utilizándola en otras formas, pero no enfocada en eso. Buenísimo, sí, Rafael, eso es una metodología japonesa que aparentemente para nosotros es muy simple, pero no. Yo en algún curso anterior hacíamos una discusión que decíamos que nosotros deberíamos empezar siendo salubristas en nuestro hogar. Evaluemos en nuestro hogar cómo está el tema del orden, de la clasificación, de la limpieza. Yo sé que todos somos muy limpios, pero el tema del orden con nuestros hijos, trata a sus hijos como si fueran sus empleados. O sea, pero no me refiero a maltratarlos, sino a que el cuarto de ellos, que esté ordenado, que esté limpio, que esté clasificado, o sea, aplicarlo con ellos. Si nosotros aplicamos la salud, la higiene industrial en nuestra casa, pues por ahí empezamos bien, ¿cierto? El tema de que nuestra casa sea un ejemplo y ahí sí ya nos vamos hacia la empresa. Entonces, Rafael, eso que tú dices es clave, el tema de que los elementos en un puesto de trabajo, ya saliéndonos de la casa, estén ordenados, estén clasificados, estén limpios. Empezar por ahí es básico. Desde ahí puede ser que estemos garantizando un ambiente seguro, porque lastimosamente, si usted se pone a hacer un análisis de los incidentes y accidentes, siempre suceden porque algo está mal, porque algo no está en su puesto, porque el lugar donde está pasando el empleado no está adecuadamente dispuesto para eso, bueno, y etcétera, ¿no? Es eso, y eso no lo han enseñado los japoneses. Sí, Rafael, muchas gracias. Jessica, ¿qué quieres concluir de esta noche, de lo que hemos hablado? Pues todo me quedó súper claro. Y eso último que dijo me eché a reír porque es lo que hago en mi casa. En mi casa, desde que empecé a estudiar, como no estoy trabajando, entonces empiezo a practicar con todos aquí. Aquí ahora ya me dicen que hay un régimen. No, y tener un plan de Pero emergencias, un plan de emergencia, un sí, plan de contingencia, de que si hay, porque yo vivo en un lugar donde hay volcán,
En caso de erupción volcánica, mis hijas saben qué es lo que hay que hacer, dónde hay que ir, dónde nos Sí, sí. encontramos, todo Aquí eso. ya todos sabemos en qué escalera es la que vamos a utilizar. Hasta desde la más Exactamente. pequeña, que tiene 3, que es la que más está envuelta en el tema, ella me dice, mamá, yo también. Entonces, porque ya saben cuál es la actividad y ella, mamá, yo también. Ella ya, porque las estoy enfocando también, que lo vayan practicando, porque aunque ellas están pequeñas y en su vida ellas decidirán qué elegir, sí quiero que lleven las bases sólidas sobre la organización, sobre la Sí, que clasifiquen, que ordenen, que sepan limpiar y que puedan estandarizar y que sobre todo tengan disciplina para cualquier actividad que tengan. Entonces, por eso, como no estoy laborando, a veces me cuesta un poco cuando hago los ejercicios. Empiezo, pero vamos a enfocarnos en esto con el trabajo que estuve acá. Y empiezo a crear escenarios para poder dar respuesta basado en los módulos, que son bastante extensos. Sí, estoy de acuerdo, bien extensos. Pero ahí vamos. Vamos, y bueno, estas muy sesiones son bien. enriquecedoras, porque a veces queda uno como con vacíos, uno la lectura es completa, pero a veces uno en el corre-corre queda con vacíos. Y estas sesiones me parecen muy interesantes porque ya uno puede ir relacionando. Perfecto, sí, Jessica y Rafael, muchas gracias. Estos dos formularios yo se los compartí en el chat de Teams para que los desarrollen finalizando la clase. Finalmente, pues decirles que estamos finalizando la unidad 2, animarlos a que si ya hicieron la unidad 1, el foro, el caso de estudio, la evaluación, ánimo. Si no han hecho alguno de esos elementos, hágalo, yo se lo califico aún. Lo de la unidad 2 lo mismo, lo de la unidad 3 que estamos ahorita. Y pues tenemos hasta el 28 de este mes para acabar la materia. Si tuvieran alguna dificultad, pues utilicemos el foro de dudas y no dejemos pasar las oportunidades que tenemos realizando el foro, realizando el caso de estudios, que yo con mucho gusto se lo califico, aunque me lo envíen el 28 de septiembre, se lo reviso. Hay algunos compañeros que trabajan en Pacific Rubiales, ellos salen, imagínense, ellos salen de campo el 21 de septiembre. O sea, solo hasta el 21 tienen conexión. Ellos el 21 salen a revisar todo el material, a ver estos videos y a hacer todos los trabajos. Igual yo se los califico hasta el 28, pues, que es cuando termina la asignatura. Yo los animo a seguir, a no desanimarse. Mucho ánimo con el trabajo. Dios me los bendiga y pues seguimos en comunicación por el foro de dudas. Muchísimas gracias, profe. Listo, muchísimas Muchas gracias, gracias. Rafael. Muchas gracias, Jessica. Dios les bendiga y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.